quieres que salga, pues, le quitas tu cámara, pero. Buenas noches, banda de todo el mundo, de todo el planeta. Buenos días, México. Buenas noches, México. Buenos días, eh, Bielorrusia, que nos ven desde allá. Ajá. Bueno, vamos a acabar con el Kurgan 4. Ya, hoy sí lo termino, ya revisé. Ya no es nada. Y quiero empezar la última parte de lo que preparé. Impresionante, me duró un año. Lo que preparé el verano pasado me duró un año. Y ahorita voy a empezar a prepararlo de todo este periodo. Aunque todavía estoy en duda si voy a hablar del estilo Kurgan concreto en lo que apunta a la guerra o voy a dar el brinco a la cuestión del mito de una vez. Entonces vamos a retomar. Voy a leer así rápido, son dos paginitas antes de entrar a la cuestión del estilo Kurgan. Tenía alguna reflexión que quería hacer, pero la olvidé. Entonces, pues empiezo. Retomamos Kurgan 4. eh, no sé si quieren que retome desde la última cita que hice desde de Jimbutas. Mm, Sí, sí, la última cita de Jimbutas, va. Algunos académicos, dice Jimbutas, consideran que la introducción de entierros en fosas al norte del Mar Negro indica aparición de nuevos pueblos. Durante el periodo de las catacumbas aparecieron ciertas costumbres como la deformación artificial y la trepanación de los cráneos en las clases altas de dichos pueblos, pero estamos ya en el periodo cuarto del Kurgán, y sí es muy importante entenderlo porque Gimbutas, aunque lo está trabajando en el periodo cuarto, deja como cierta idea abierta de que pudiera haber estado siempre igual, y no creo. Estas prácticas fueron conocidas en periodos tardíos de pueblos de ascendencia kurgán, pero se tienen registros en periodos tempranos. Durante este tiempo, pero bueno, a ver, sigo. Durante este tiempo, los enterramientos típicos, excepto por la estructura de la tumba en sí misma y la presencia de túmulos, perduraron idénticos en los mausoleos de madera y piedra. Sin la aplicación de análisis cuantitativos y mediante datos de la antropología física, el problema de la inmigración de nuevos pueblos no puede ser resuelto. O sea, es una hipótesis que requiere estudios muy concretos de otras disciplinas. El autor Jorge, ¿sin considera la implicación de qué? de, repito, sin la aplicación de análisis cuantitativos, ¿no? Sobre la cantidad de datos que hay en las regiones y mediante datos de la antropología física, que ahora eso ya está con los estudios genéticos, ya es mucho más fácil acceder a ello, el problema de la inmigración de nuevos pueblos no puede ser resuelto, ¿no? Del ingreso de otros pueblos a los grupos kurganes. El autor, recuerden que está hablando de, no me acuerdo de quién, pero de alguien más. Sigue siendo Gimbutas. El autor considera la posibilidad de un movimiento de reflujo, retorno o reexpansión de los pueblos kurganes y no ve incursión de nuevas poblaciones no kurganas. Ujú. Que esto es algo que nosotros también hemos planteado, que iban, se quedaban en un lado, algunos se instalaban, se mezclaban con los grupos que estaban ahí y luego se reexpandían. Creo que tenemos que pensar antes de seguir, porque no quiero perder esta idea en la lectura del texto. Miren, sí es muy importante que no perdamos de vista esto. Cuando nos enseñan en la escuela o cuando nos enseñan en algunas lecturas que existe edad de piedra, edad de bronce, edad de hierro y que en la edad de piedra está los periodos, ¿no? El periodo, digamos, temprano, el intermedio y el tardío. eh, Todo el tiempo nos dibujan en la mente una línea, ¿no? Una línea humana, ¿no? Una línea recta. Y creo yo, y además como necesaria, y creo yo que es un error. Vamos a tratar de pensar, ¿qué tan grandes pudieron haber sido las poblaciones de la región? Ah, qué gusto viene Ángel. ¿Qué tan grandes pudieron haber sido las poblaciones en la región? Pues probablemente.
por más grandes que fueran, seguramente serían algunos cientos o algunos miles, ¿no? Ya en momentos ya donde empiezan a nacer las ciudades-estado, los imperios, lo que quieran, ya podríamos hablar de cientos de miles. ¿Mm? Pero vamos a pensar en el periodo Kurgán. Yo creo que eran algunos cientos, algunos miles de personas, quizá, ¿no? En asentamientos más o menos grandes, que por cierto, esto me recuerda al grupo este de chimpancés que estuvimos explorando y que ya estudios recientes ya dicen que ya se separaron, ¿no? Que ya se separó el gran grupo. Que es un documental al que siempre recurrimos y que sí me gustaría que todo el mundo tenga acceso a él. ¿Recuerdas el nombre, Octavio? Algo tenía que ver con la guerra. Es que fíjate que hay como, hicieron como un remake, pero ya sin los académicos, ¿no? Mm, Pero el que vale la pena es el testimonio de los académicos y los que estuvieron en campo durante décadas, ¿no? sí, 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 sí. Ahorita lo busco y ahorita se los digo. Debes tenerlo en el Telegram, ¿no? Debe ser de Ujú. las Sí, sesiones de hace 3 años. sí, sí. Pero bueno, es un gran documental porque precisamente habla de la cuestión de un grupo de chimpancés muy grande, arriba de 200 miembros, cuando son grupos entre 20 y cuando tienen muchos miembros son 40, ¿no? Aquí se logra cohesionar un grupo muy grande, ¿no? Entonces, creo que está. Ay, ¿quién se fue? Bueno, creo que estaría bien que pudiéramos tener acceso a ello. Lo que trato de decir es que, bueno, no considero que por más eficaz que haya sido la cohesión de nuestros grupos, hayan sido grupos de millones, ¿no? O sea, yo creo que son grupos de algunos cientos de miles y creo que valdría la pena tener eso en cuenta porque pensemos en el territorio. No es un territorio muy amplio, pero pues es un territoriote en comparación con lo que pueden ocupar algunos cientos o algunos miles de personas, ¿no? Y lo que creo además que debe de suceder es que los grupos que no migraron, sino que exploraron. Tampoco quiero decir que se expandieron, sino que exploraron territorios distantes y que se detuvieron por algunos fenómenos geográficos, climáticos, pero que después también superaron esas primeras barreras y llegaron a otros lugares. No creo que hayan sido grupos de miles de personas, ¿no? Me parece que es más probable que hayan sido grupos vastos en población con algunos recursos, pero tampoco grupos gigantescos, ¿no? Que pudieran decir, ah, bueno, pues llegaron grupos eh, ya con un ejército bien formado o algo así. Honestamente no lo creo. Ahora, tampoco creo que se hayan encontrado grupos enormes a donde llegaban, ¿no? O sea, también yo creo que llegaban y encontraban grupos. Yo, honestamente, la gran hipótesis que he venido planteando es que más bien teníamos esa característica, ¿no? Que además estoy seguro que existe la cooperatividad entre nosotros. Que por cierto, el otro día Axel nos compartió el video de Candela, ¿no? De la antropóloga de confianza, ¿no? Y que justo decía, revisaba un artículo donde hablaban de la eficacia de la cooperatividad en las especies y lo que aportaba la cooperatividad a la supervivencia de la especie, incluso interespecies, ¿no? Entonces creo que vale la pena tener esa consideración porque pensemos, llegan los grupos kurganes, se asientan por ahí, cooperan y lo que considero es que hay ciertas cuestiones que creo que es más comprobable, por ejemplo, en las otras migraciones de los cretenses al continente y de cómo fueron mezclándose con los grupos de ahí a partir precisamente de algunas cosas como la agricultura, algo de su organización comunitaria, ¿no? Entonces, pensemos que se funden estos grupos, se fusionan, pero que la eficacia de ciertos comportamientos, ¿no? Que no necesariamente de la lengua, ¿eh? No necesariamente hablamos de una aportación de la lengua, porque hay grupos de la vieja Europa que tienen lenguas indoeuropeas que no son lenguas kurganas y que probablemente tengan un origen distinto, ¿no?
tesis también muy interesante del sur del Cáucaso, que probablemente de ahí hayan emergido algunas de las lenguas, o más bien es que no podríamos decir que la indoeuropea, ¿no? Pero esta idea como de una lengua común que después fue variando, ¿no? En el camino, que es otra de las tesis que hemos manejado, que probablemente haya migraciones que sean demostrables del sur del Cáucaso hacia el centro de Europa y hacia la estepa, y que la lengua también tenga por ahí alguna liga. No sé, Octavio me corregirá si estoy muy loco, pero según yo, también eso se considera hipotético. El hecho es que, con todo, lo que tenemos frente a nosotros es más bien la posibilidad de cooperatividad, de eficacia de algunas conductas y de adopción de algunas otras, ¿no? Probablemente los entierros, ¿no? No sabemos si, por ejemplo, a algunos lugares donde llegaron ya hubiera enterramientos, ¿no? Y si fueran muy distintos o no de lo que probablemente hayan traído los kurganes. Les soy honesto, yo no confío totalmente en los datos de Jimbutas, ¿no? Porque de pronto siento que son muy chiquitos, ¿no? Siento que aportan poco, pero consideremos, si les dice kurganes es por eso, por el tipo de entierro. Ahora, eh, no sé si el entierro sea un asunto que se haya adoptado culturalmente, haya tenido cierta eficacia. Bueno, es más, pensemos, ¿no? Que llegaran con un grupo que no solía enterrar o no de la misma manera a sus muertos, y los kurganes pues lo hicieron, ¿no? Y de pronto, pues, ¿qué sobrevivió? Pues las tumbas kurganas, ¿no? Es que vuelvo a lo mismo, tendríamos que echar una revisadota, pero si uno va y entierra en la tierra un cadáver, ¿no? Pues desaparece. Pero si uno va y entierra en la tierra construye una fosa con cosas, ¿no? A lo mejor donde pone vasijas, donde hace algunas losas ya ordenadas, ¿no? Con madera o con misma piedra, con cualquier cosa. Entonces es probable que perdure. Ahora digamos que hay. Sí, Octavio. Te voy a poner a discutir con tu versión de hace 26 años, güey. A ver, cuéntame por qué. Porque hace 26 años decías que precisamente el origen de los entierros dio paso al sedentarismo. Ajá. Y lo tengo claro en la cabeza. Decía que es probable que por eso, por quedarse con los muertos, la gente no se hubiera ido y se hubiera sentado. Tengo mis dudas, o sea, yo ahorita si platicara conmigo diría, no te adelantes, chavo, estúdiale, ve a la escuela y luego vienes, ¿no? Nos vemos en 26 años en el futuro. Porque ahorita tengo mis dudas, no estoy seguro que todos los entierros sean culturales, o sea, que sean una forma cultural. E incluso creo que el entierro kurgán puede haber sido una figura identitaria, pero que puede haberse mantenido sin ser una figura identitaria siempre, sino como parte del territorio. Que eso mismo pienso de la lengua, Octavio. Ajá. Que por eso creo que existen las variantes lingüísticas tan, digamos, particulares, ¿no? Tan específicas, ¿no? Porque voy un poco, yo no puedo sostenerme en esto, pero no porque no pueda, sino porque hay una argumentación que se requiere y no tengo tanta cosa, pero la verdad es que pensemos, se habla, se comunica, ¿no? Y llegado el momento, esa forma de comunicar, digamos, no identitaria, se territorializa. Es que, ¿qué es un territorio? Prácticamente cualquier cosa que se repite. Ajá. Entonces, digamos que la lengua se territorializa, y en esa territorialidad de la lengua emerge la particularidad de la misma lengua, eh,
pero ya como una experiencia. Esa experiencia que distingue una lengua de su hija, entre comillas, ¿no? De su devenir, eso me parece que es un fenómeno de reterritorialización y reexperienciación, pero en el ornamento, en la identidad particular de un grupo. Ajá. Eso creo que estaría allí como huella, como marca en en las distinciones lingüísticas. Entonces, claro, es muy fácil decir, esta lengua derivó en esta y esta lengua derivó en esta, y entonces estas son hijas de la misma lengua, ¿no? Y estas son nietas de esta lengua, pero estas ya están ajenas a esta, ¿no? Por ejemplo, la distancia entre el latín y griego comparada con la distancia que tienen con el sánscrito, ¿no? Y por lo tanto, ya una distancia gigantesca entre el español y alguna lengua hindi, ¿no? Entonces, si lo pensamos así, es muy fácil porque le tendríamos que confiar a Saussure, ¿no? Por ejemplo, de es que no sé si se debe decir erosión, ¿no? O este desgaste propio de las lenguas. ¿Vas a decir algo, Octavio? ¿No? No, no, yo creo que al final sí, sí. Sí, entonces, pienso que si lo vemos así, lo que tendríamos que entender es que coincide, digamos, el uso de una lengua con una migración, con un movimiento, con una temporalidad de un grupo, ¿no? Y eso es que no sé si lo ven, pero eso es como lineal, paulatino, y solo en algún momento ya habría sido otra, ¿no? O sea, pero no porque nazca como otra edad, voy Alejandra, no porque nazca como otra edad, sino porque ya habría sido tanto el cambio que cuando se reestudia es otra, ¿sí? Alejandra y Marta, ¿quién primero? Había levantado la mano Alejandra, pero la quitó. Entonces, Marta. Es que estoy lavando los trastes y me tardo en picar el botón. Ah, bueno, ya lo picaste, habla y ahorita luego Marta. Hay un documental ahorita de Herzog que se llama Elefantes Fantasma. Es un documental que es justamente muy interesante porque lo hace en este territorio, si no mal recuerdo, que es Angola. Y lo que sigue es a estos científicos, me imagino que es biólogo, una cosa así, que lo que está buscando es a estos elefantes enormes, ¿no? Y entonces recurre a este esqueleto que hay del elefante más grande que ha encontrado y que fue cazado por fulano de tal. Y que a partir de ahí no ha habido ningún avistamiento de ningún elefante de ese tamaño. Entonces, después de haber intentado por todos los medios científicos de encontrarlo y no lograrlo, ya lo que le queda, pues la opción que tiene es irse con los buscadores de territorio, de ahí mismo, de esta parte de África o de estas partes de África. Y justo estas tribus o estas poblaciones, estos pobladores, justo lo que tienen es que están directamente, digamos que en su registro de estos primeros hombres de los que se tienen registros, ¿no? Como en la Tierra, y tienen una conexión muy importante incluso en su mito de su propia tribu con los elefantes. Entonces, por eso ahí están los últimos grandes buscadores de estos elefantes, porque este hombre con el que trabaja, pues son varios, pero uno de ellos específicamente, justo lo que tienen es, en esta habla que tienen, está hecha de todo el territorio, pero algo que conocen muy bien y sus rituales van hacia allá es los movimientos y el modo de comunicación de los elefantes, si se ve una danza ritual y bla, 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 y van como aprendiendo esto y los van buscando, pero justo cómo van migrando, porque ya hay un momento en donde pasan, pues,
cómo fue la cacería de estos elefantes, ¿no? Y que lo que hizo fue un desplazamiento y entonces se acercan a estas zonas las más difíciles de acceso y pueden rastrearlos porque lo que conoce este hombre es, ha interiorizado tanto desde el ritual, desde la danza, al elefante mismo, que, que puede mirar con esos ojos, puede mirar a través de sus ojos y evidentemente quien lo encuentra es él. Pero antes de llegar a esa área, tienen que pedirle permiso al rey, que es de esa área, y ellos al final cuando regresan y dicen que sí lo encontraron y todo, les cuenta como su mito de creación y parte del mito de la creación es este elefante que se acerca al pueblo y al venir al pueblo se transforma de elefante a mujer y esa mujer se queda en el pueblo y a partir de ahí se engendran estos humanos conectados con el elefante y por eso ellos son hijos de esa conjunción. Pero eso está en la lengua, eso está en su territorio, en todas sus danzas. O sea, este es un mito. La verdad que el documental vale la pena por estos elementos. Herzog tiene como ya está grande, pues tiene este gusto por la búsqueda de esto, pero al final dice, nosotros sabemos que el día que esos elefantes, el día que el último elefante de ellos perezca, la tribu perecerá con ellos. Entonces, esta colectividad no es propiamente privativa de lo humano, con todo el entorno, pero también en este migrar y en este quedar aislados en territorios cada vez más limitados, lo comparten con el propio elefante. Y al final es bastante interesante el modo de atender y de mirar de este buscador y del biólogo totalmente diferente, porque pues el biólogo se le ve, si algo tiene que ver sobre es que sabe grabar el extravío humano, porque se le ve así en la mirada. El biólogo ya está extraviado en lo que quiero encontrar es a un elefante más grande que el cazado. Yo ya no lo voy a cazar porque pues eso ya no está chido, pero lo voy a encontrar, ¿sabes? Esta hambre apropiativa y la sabe grabar muy bien. En cambio, la mirada del otro hombre, ese que habita el territorio, es totalmente distinta y es a quien se le aparece, es a quien lo encuentra. Y justo el rey que les da permiso para explorar, se los dice, o sea, ustedes pudieron mirar porque nosotros pedimos permiso para que pudieran eh, encontrarlo y poder mirarlo, poder encontrarlo. Y es por eso, porque todo está como unido, ¿no? Pero bueno, todo esto que estás diciendo me recordó este documental porque me parece que es estas dos visiones de cómo nosotros miramos y nos involucramos y vemos esta división entre el lenguaje, entre los rastros, entre los entierros, cuando el territorio en toda su complejidad y en todo lo que habita es mucho más allá que estas divisiones. Y ya, es todo. Ujú. Ahora, el punto sería, encontraron el elefante vivo, ¿verdad? O sea, vieron a un elefante vivo. Sí. Ah, qué bueno. Es Con el, características diferentes y más grande de lo que esperaba. ujú. Bueno, el tema de esto es que mientras está así perdura, y yo insisto, cuando la experiencia es próxima, es difícil que la experiencia desaparezca. Y hablaba precisamente por eso de la lengua. Pero el tema es que cuando se territorializa, es cuando surge otra cosa, no el deterioro. Yo estoy convencido de que el deterioro, que esta erosión es un fenómeno que solo puede ocurrir cuando ya se territorializó, no cuando es una experiencia en sí. Cuando es una experiencia en sí, creo yo que el deterioro no es posible. Luego entonces viene un periodo de reterritorialización y cuando ocurre la emergencia de una nueva experiencia, entonces se, se, ese territorio se concreta y ahí es donde digo que ocurre nuevamente la lengua. Ahora
tendremos que hablar de cantidades en las poblaciones, ¿no? Porque creo que ese es un problema. Creo que una forma de deterioro territorializado de la lengua son poblaciones muy grandes. Pero bueno, lo voy a seguir hipotetizando. Marta iba a decir algo, por favor. ¿Sí? No, que como cuántas generaciones tienen que pasar para que se termine ese territorio y se pueda volver a vivir. Ahí. A revivir esos tenedores. Se vició. No creo que se tenga que hablar de generaciones, porque yo creo que pueden ser un montón. Pero es que también volver a hablar de generaciones es hacer recortes, ¿no? En las poblaciones. Y no creo que se pueda hablar de eso. O sea, eso es algo de nosotros. Las generaciones es algo de nosotros, ¿no? De aquí para acá es una generación y de aquí para acá es otra y de aquí para acá es otra. Eso es algo de nosotros. Creo que más bien hay una continuidad del organismo, que es, bueno, de la comunidad. Y entonces, pues más bien no es que pasen generaciones, es que hay un soporte experiencial de un grupo y que llegado el momento ese soporte, no lo sé, en algún momento en algún momento esa experiencia después deja de serlo. Creo yo que es que se repite tanto y se extravía la experiencia o algo se pierde, alguno de los elementos que de pronto, ¡pum!, ¿no? Ocurre que ya no hay una experiencia, aunque se reproduzcan las cosas. Por eso digo de los entierros que a mí me llama mucho la atención, porque pensar que el entierro porta la cultura es un error, yo creo. Ajá. Pensar que la lengua en sí porta la cultura, me parece también que es un error, ¿no? Pensar o sea, que hay fenómenos culturales que en sí mismos portan la cultura, me parece que es una equivocación, ¿no? Me parece que el fenómeno muestra una experiencia, pero no la porta, la puede ubicar a lo mejor temporalmente, a lo mejor regionalmente, pero no la lleva consigo o no necesariamente la lleva consigo, ¿no? ¿Por qué? Porque la territorialidad implica elementos que, por ejemplo, creo yo que las migraciones no se pueden portar, a menos que la migración misma se haga territorio. Ujú. Y entonces, si la migración misma es territorio, cuando hay un asentamiento se pierde la migración y entonces ya no es posible la emergencia de lo mismo que era posible cuando se habitaba la migración. Es que ese es el problema. Hace rato hablaba con alguien de, del existir, ¿no? Del ser y el estar, decía. Pero yo hablaba concretamente del existir. Y le trataba de explicar que el existir, el momento de la existencia no es una continuidad, que creo que eso es algo de la arrogancia que nos habita en general a todos los que nos queremos creer pensantes o conscientes o cualquier cosa, ¿no? Esto es, que de alguna manera nos consideramos continuidad existencial, ¿no? O sea, que somos, que tenemos conciencia, que perduramos, lo que se les quiera ocurrir a ustedes, ¿no? Nos consideramos una potencia, una continuidad que perdura. Ujú. Bueno, eso es un error, ¿no? El ser como tal, no me voy a poner filosófico, pero el ser como tal no puede ser en tanto que consciente de su ser mientras es. Ujú. El ser del que se puede dar medianamente cuenta, del que se puede testificar su existencia, es el que hubo sido. Ajá.
Y me parece que hay dos formas de toparse con el haber sido. El, el, el- la constitución identitaria cultural que deja marcas en su perdurar, que por ejemplo creo que están en ciertas lenguas, creo que están en ciertas experiencias, en ciertas edificaciones, o en la obra, no sé si llamar artística, pero en la obra ornamental de un grupo. Y también la huella o la otra huella que podemos encontrar es la huella del individuo, ¿no? Que además eso creo que es algo medianamente reciente, no creo que sea de todos los tiempos. O quién sabe, ¿no? Pero el individuo marca cuando obra, ¿no? El ser individual, igual que el de la cultura, está en el haber sido en tanto que obra, es decir, solo se existe a posteriori cuando uno mira hacia atrás el haber obrado, ¿no? El haber obrado de otro, de una comunidad o de uno mismo incluso, ¿no? Y entonces, eh, la pregunta es, ¿qué hacemos todo el demás tiempo, no? Y tenemos hasta el momento, yo podría decir, dos opciones, ¿no? Y creo que ya lo había dicho con todas sus letras acá. Territorializarnos, es decir, ser parte del territorio en tanto que soportamos costumbres, hábitos, discursos, que no lenguas, discursos, ideologías, dispositivos, sistemas sociales, formas de relación, en tanto que soportamos todo eso, no como que lo aguantamos, sino como que somos soporte de todo eso, que funcionamos, entonces nos territorializamos, ¿no? Es decir, el cuerpo, la mente, lo posible en nosotros, pues solamente es reproducción de lo que ya está, de lo que nos precede y de lo que será después de nosotros. Cuando no emergemos como obrar, somos territorio y esto ya lo había planteado. Y la segunda forma, que me parece que es una forma de salida honrosa, es el obrar, o más bien el disponer el espacio, ordenar el espacio para el acontecimiento existencia. Ajá. ¿No? Por ejemplo, ahora que traigo este proyecto de música, lo pienso. Cada vez que tocamos, cada vez que ensayamos, que planteamos esto, lo otro, no es que estemos existiendo en ese obrar, sino que se está disponiendo un ordenamiento territorial que precede al momento de la existencia como un obrar que va a dejar marca, que va a dejar huella. Y esto no solo implica el ensayo, la canción, lo que se está montando, implica también la disposición de tiempo, el estudiar en casa, el escuchar una y otra vez las canciones que se están montando, la inversión económica, pero también la inversión, por ejemplo, de los papás de todos que nos pusieron a estudiar música, ¿no? De chiquitos o que nos permitieron eso, ¿no? También los conocimientos musicales que se traigan, lo que ustedes quieran. No hay un acontecimiento, hay disposición para el acontecimiento, es decir, atender a la posibilidad del acontecimiento existencial. Eso me parece que es clave en todo lo que estoy diciendo ahora, porque estoy convencido de que culturalmente, de que en grupo, funciona exactamente de la misma manera. Ajá, que entonces es probable que los grupos de la estepa portaran el comportamiento del enterramiento Kurgan sin que necesariamente el enterramiento fuera ni cultural, ni que portara conocimientos culturales o más bien una experiencia cultural concreta que se pudiera imponer a otros, ¿no? Sino que finalmente es posible que sea... ¿Se fue el internet? ¿Estamos ahí? Ah, Sí, sí, sí. se me apareció aquí el Chrome, no sé por qué. Eh, no, digo que probablemente vienen ciertas conductas, como los entierros y estas cosas, vienen siendo arrastradas
por grupos que tienen la migración como, o la exploración, lo decía hace 3 años que empezamos, ¿no? La exploración como marca característica, entonces caminan y pues seguramente algunas cosas las retienen quizá como experiencia existencial, ¿no? Y quizá y probablemente otras no. La lengua probablemente no, pero la llevan porque funciona comunicativamente. Por eso he sido tan reiterativo en distinguir conducta y eficacia adaptativa y acontecimiento cultural, acontecimiento existencial, experiencial, ¿no? Y la misma cosa que hoy es conducta adaptativa puede ser territorio para una experiencia concreta y que después eso que hoy es una experiencia concreta, después de o que algo se quita o que algo aumenta o que algo se diluye, lo que es lo que ustedes quieran, esa experiencia deja de ser experiencia para territorializarse, es decir, fundirse con el infinito, con la continuidad del infinito, que es el territorio de lo posible, no, no infinito, pero ¿cómo lo decía? No es infinito, pero sí es indeterminado, ¿no? Entonces se funde con lo indeterminado, ¿no? Con una continuidad indeterminada que está bien, se puede considerar no infinita, pero sí indeterminada. Y entonces, ¡pum!, ¿no? Ahí desaparece por un tiempo y de pronto emerge, ocurre, acontece, se concreta otra cosa. Eso otro que se concreta, pues debe tener miles de figuras, ¿no? Distintas. La lengua, algún ritual, alguna constitución de mito y todo. Es muy importante tener esto en cuenta porque creo que es fundamental entender que no porque hablemos, que no porque estemos aquí sentados intentando reflexionar, no porque hagamos debates, demos conferencias, vayamos a universidades, escribamos artículos, lo que ustedes quieran, que no porque sea así, podemos asegurar que hay una experiencia, ajá, que hay una experiencia concreta, cultural, una experiencia continuada de lo cultural. No lo podemos asegurar, ¿no? O sea, podemos decir que hay cierta continuidad. De pronto uno se sorprende encontrándose que otras personas andan diciendo lo mismo o algo muy similar. La verdad es que la arrogancia se le quita a uno cuando anda uno explorando el mundo y descubre que hay gente que ya lo escribió o que lo está diciendo. Porque entonces uno piensa, es altamente probable que no se me haya ocurrido nada, sino que me haya metido en el tren de una ocurrencia que ya está por ahí transitando. Entonces finalmente ya solo soy eh, una parte más de ese hablar o de esa, no sé si decir experiencia, pero esa continuidad que puede ser territorial. Solo que de pronto ocurren ideas que no están en ningún lado. Eso sí lo creo posible, pero tampoco es pensar que cada idea de uno, pues es idea ni propia ni maravillosamente única, ¿no? Entonces, bueno, eh, pensado de esta manera, creo que sí es muy importante entender que lo que para Gimbutas es una marca concreta de un grupo cultural, yo creo que podríamos considerarlo una posible, un posible juego conductual, cultural, que perdura hasta que o se topa con algo más eficaz o más fuerte o más sostenible, que va a ser las variantes ya de las tumbas en el Kurgan 4, o simplemente se pierde, ¿no? Y el último detalle sobre el que quiero llamar la atención que dije hace rato es que probablemente sea más fácil que nos encontremos en grupos que no tenían el hábito de enterrar con estilo a sus muertos, pues, y que llegaron los entierros kurganes, creo que es más factible ver
que perduraron las tumbas kurganas, aunque no necesariamente hayan sido el único tipo de tumbas, ¿no? Que probablemente las otras simplemente se diluyeron en el infinito, ¿no? Pues tierra, ashes to ashes, ¿no? O sea, se hicieron dust to dust, ¿no? Es más chido. Se hicieron polvo con todo lo demás. Entonces, creo que es importante tener esto en cuenta porque el planteamiento de Gimbutas se sostiene en las tumbas de los kurganes y el registro o el reencuentro constante con esas tumbas por todo el mundo. Sigo un poquito más. Una y otra vez se comienza a definir una peculiaridad de los kurganes, la migración, que parece que es una característica que constantemente aparece. Esto es lo que ha hecho que se sugiera la idea de su expansión. Sin embargo, de inicio no parecen bélicos en ese sentido. Si, por otro lado, la conquista por la fuerza fuera característica de ellos, no parece que tendieran a exterminar a otros, sino de alguna manera tenderían a fusionarlos e incluso adoptar prácticas de los grupos conquistados. E incluso existen evidencias de la adopción de elementos culturales como la misma Gimbuta se ha expuesto hasta ahora. Prácticas que inevitablemente habrían generado nuevas y diversas formas culturales cada vez más diferenciadas entre sí, sin que ello interfiriera necesariamente en su hábito migratorio. Esta disposición, digamos, generó espacios culturales que, más que marcar el fin de un grupo cultural uniforme, muestra una disposición adaptativa que no solo es propia de este grupo, sino de muchos otros que se encontraron y mezclaron con él, siendo la base de la diversidad cultural posterior en la región europea y en la región hacia el sur. Cada vez es más difícil sostener la idea de hegemonía de un único grupo, porque, como se ha venido planteando, no se puede encontrar verdaderamente un epicentro regional, aunque sí, de alguna manera, cultural o territorial en términos culturales. Esto no quiere decir que haya sido una estructura o un estilo cultural lo que se impuso por Europa en general, sino que parte de las características de los grupos de las estepas los acompañaron en sus exploraciones y sus asentamientos en regiones previamente ocupadas por otros grupos no kurganes o no esteparios. Lo que llevaron consigo, lo que portaron y dispersaron por todos los espacios que conocieron, fueron algunas propiedades de su naciente estructura social y quizá de su construcción cultural del mundo. Notorio los entierros y la disposición social de élites que se fue esparciendo en varias regiones, pero que no se puede universalizar cuando se considera la posibilidad de que otros grupos también modificaron e incluso determinaron el estilo tardío de los kurganes. Ajá. O sea, podemos decir que caminaron, que conocieron, que se movieron, que se vincularon, pero no podemos decir que conquistaron, no podemos asegurar que conquistaron. Y que en su caminar portaron cosas, sí, pero tampoco podemos decir que las impusieron, y mucho menos por la fuerza, quizás sí por eficacia, ¿no? O quizá simplemente estuvieron ahí junto con otras que se perdieron y ya. ¿No? Y que estas pues conservaron a lo mejor caparazones más duros y pues se fosilizaron visiblemente, ¿no? Y probablemente otras pues no lo podemos decir. Visto de esta manera, los kurganes y su expansión deben verse con dos centros. Por un lado territorial geográfico y por el otro temporal asociado a la supervivencia y a la continuidad del grupo. Geográficamente, este grupo que tendía a viajar y del que en términos conductuales no se puede decir que haya aparecido en las estepas, se comporta como un grupo explorador
aunque no podría asegurarse que por ambiciones territoriales, ¿no? A lo mejor solo por pasear. De la misma manera que no es posible decir que fueran curiosos exploradores o simplemente nómadas bien adaptados a seguir las comodidades del mundo. Se dispersó por una amplia región. Déjenme ver si no leí mal. Ah, bueno, este grupo, no lo releo junto a mi oración. Este grupo se dispersó por una amplia región, encontrándose con otros grupos en este andar, grupos con los que se aproximaron y con los que pudieron haber compartido el mundo en diversos momentos y por periodos prolongados, mezclándose y adquiriendo, así como aportando nuevas formas de comportamiento y esquemas culturales que, si se observa la dimensión temporal, también fueron nacientes en los milenios en los que este habitar el mundo ocurría, ¿no? Entonces, digamos que lo que podemos decir es que se movieron y se encontraron con otros. Y hasta ahí. Ajá. Ahora, en términos temporales, entonces, la existencia Kurgan perduró bastante tiempo como para que su estilo viajero fuera conocido y reconocido en varios pueblos fuera de la estepa, que habría, en el intercambio con los primeros, adquirido características y elementos culturales que permitían el constante reconocimiento mutuo, además del desarrollo de nuevas formas culturales cada vez más específicas de acuerdo con las diversas regiones y las cualidades que fueron adquiriéndose en cada momento. Ajá. Ahorita yo difiero un poco con lo que escribí, ya tiene un año esto, probablemente solo sean conductas, ¿no? Que no haya, o sea, a lo mejor sí hay elementos culturales, pero no necesariamente eh, se llevan como cultura, sino como comportamiento. La cultura kurgán no es uniforme si se revisa temporalmente. Y es que en tantos siglos fueron aconteciendo algunas peculiaridades que, aunque podrían ser más o menos similares debido a la territorialidad cultural inicial y a su base conductual específica, entonces, por un lado, esa particularización cada vez mayor no puede sostenerse en todo el supuesto grupo expansivo, ni puede ignorar la presencia de elementos culturales externos que son cuna de las variantes culturales que serán mucho más consistentes con el paso de los milenios. Ajá. Ahora, eh, bueno, sigo, pero no quiten esto de su cabeza, que tenemos que ver que lo que es cultura no necesariamente se sostiene culturalmente y que puede transmitirse como conducta, es decir, que lo que hoy es identidad, mañana es territorio y que lo que mañana o hoy es territorio, pasado mañana puede ser eh, concretado, tomado o asumido como una forma cultural específica. Sigo. La expansión entonces no puede proponerse como motivo de las migraciones. No puede proponerse como el motivo de las migraciones kurganas, la expansión. Ajá. Tendría que ser una hipótesis igual que la exploración o simplemente el caminar nómada. Entonces, la expansión no puede proponerse como motivo de las migraciones ni de la relación con los grupos, ni de la relación con los grupos que se encontraron en los diferentes momentos de estilo Kurgan, pero sí la conducta adaptativa. Es decir, que la expansión o la extensión puede ser simplemente una conducta, un comportamiento. Y con ella, la migración, quizá nómada, o lo que podríamos llamar el habitar mundos sin terreno delimitado, sí pudo haber estado en la base de sus movimientos sin que por ello puedan llamarse expansivos, ¿no? Entonces, la exploración, el nomadismo, digamos, o la expansión eh, territorial pueden ser consideradas hipótesis, pero hasta el momento no hay elementos que demuestren. En la arqueología,
que es lo que se basaría Gimbutas, no hay elementos que demuestren eso. Pero en la biología, no de nosotros, sino un poco en el comportamiento de las especies, sí podemos fundamentar o argumentar la, la magnitud de la importancia de la cooperatividad y finalmente de la exploración. Entonces, vamos a ver, digamos que cada quien sus argumentos, pero en el argumentario de nosotros, creo que es posible acercarnos a otras disciplinas, ¿no? Y preguntarles por fenómenos como la cooperatividad entre las especies. Sigo. En cuanto a la lengua, no es difícil considerar que su estructura pudo haber sido igualmente portada en las exploraciones de los kurganes, aunque considerando las reflexiones anteriores, definitivamente no habría sido impuesta por ellos, sino que se habría remezclado con las lenguas de los pueblos que ya antes compartían una estructura lingüística propia de la región y que, como hemos visto en algunos artículos, ya hablaban una lengua indoeuropea antes del arribo de los grupos kurganes. Es decir, no hay una imposición de la lengua, pero sí hay una remezcla, pensando que estos ya hablaban indoeuropeo y estos también, al centrarse, podría, bueno, digo, al encontrarse podría haber una remezcla, una territorialidad y luego la emergencia de una lengua y una por acá, una por acá, una por acá, depende del lugar. Ahora, creo que no se trataría de ver la lengua como una lengua indoeuropea. Creo que ya estoy excediendo el término ante lo que yo he venido planteando. Bueno, en general lo hemos venido planteando juntos en este tiempo. No creo que haya lenguas indoeuropeas. Creo que el indoeuropeo es una forma de concretar algunas reglas lingüísticas, ¿no? Y tal vez digo, gramaticales, y tal vez algunas eh, cuestiones de léxico y a lo mejor algo de sintaxis. Octavio nos podrá decir mucho mejor eso, pero no digamos que hablan una lengua indoeuropea, ¿no? Pero digamos que son lenguas que emergen donde hay un territorio de comunicación que comparte vestigios probables de una experiencia comunicativa o incluso una experiencia cultural que antecedió y que nos deja huellas en todas las veces posteriores que ocurrió, ¿no? Entonces, probablemente los grupos diversos que migraron a la región, que llegaron a la región, pues portaban algunas bases comunicativas y eso pues, fue dando espacio a experiencias culturales muy particulares pero que no son derivado de aquellas, sino que, y esto es que esto es creo que lo que quiero insistir, que las lenguas mismas no serían derivadas de otras lenguas, sino que serían experiencias que ocurren en la territorialización de las lenguas. Ajá. Una lengua sería la marca de una experiencia que acontece con la territorialización, es decir, con la materia prima que otra lengua que ha perdido su experienciabilidad ha dejado. Entonces una lengua ya no es más una experiencia, es una conducta y otra lengua emerge allí como experiencia que no es derivada de la primera, ajá, que no porta la experiencia. Esto es lo que es fundamental en esta propuesta del seminario y de la investigación completa, que no sería un derivado cultural o un derivado experiencial, sino que sería un acontecimiento primario, único, que ocurre en la territorialización de lo que le antecede, que puede ser técnicas de cacería, algunos quizás rituales, lenguas, ocupación territorial, distribución social, lo que ustedes quieran, ¿no? Eh, y ahí donde todo eso se había territorializado, ¡pum!, ocurre una lengua, una experiencia, otra. Estaba pensando que creo que estamos a punto
de observar el nacimiento de una experiencia cultural, y me voy a aventar esta hipótesis, y voy, Octavio, me voy a aventar esta hipótesis con todo lo que la quieran pisotear, porque no es sostenible en este momento. Pero creo que estamos a punto de ver el nacimiento de una experiencia en un territorio donde una palabra y todo el contexto práctico del uso de la palabra había sido estéril. Creo que estamos a punto de conocer una nueva experiencia contenida por la palabra democracia. Y van a ver, no va a tardar mucho. Yo creo que en 10 12 años vamos a ver una experiencia de la democracia que no conocíamos. Octavio. Sí, escuchando esto que dices de las lenguas, em, recordé algo que habíamos dicho en algún momento cuando teníamos la idea del seminario y apenas empezamos las primeras revisiones de textos. El rival, que no enemigo de Gimbutas porque eran grandes amigos, pero eran rivales académicos, ¿no? Renfrew tiene la hipótesis y ahorita escuchándote es más bien una pregunta sobre qué piensas, ¿no? Porque él igual que, o muy parecido a lo que tú estás planteando, pues dice que las genealogías lingüísticas o la transmisión de lenguas madres o la emergencia de lenguas hijas en realidad no es tan plausible como uno piensa, ¿no? Mm, Y habla de un modelo que se llama modelo de onda, ¿no? Como de precisamente algo que va irradiando. Él no habla de territorio, aunque es arqueólogo, ¿no? O sea, no conceptualmente como tú lo haces, ¿no? Pero sí habla de como ondas, ondas que se van esparciendo de forma radial. ujú. Y obviamente, pues a los lingüistas esto se pitorrearon de eso, ¿no? Que al final es tratar de darle una materialidad al pensamiento, no a la realidad, Ujú. ¿no? En la Así cuestión es. de ondas, ¿no? Porque pues finalmente, o sea, tiene mucho sentido, pero pues es materializar algo de acuerdo a las experiencias que tenemos. Pero es probable que sea, no lo sé, es que tendríamos que dar un ejemplo, ¿no? Intentar hacer una metáfora, ¿no? Pero probablemente solo es caminamos y llevamos. Y ya, ¿no? Pero sí, yo creo que debe haber más personas que lo hayan pensado, ¿no? Que la cuestión de la parentalidad, o sea, hasta debería de darnos miedo. Se parece al sistema patriarcal monogámico, ¿no? Es simple, e incluso de herencias, ¿no? Entonces tuvieron 5 hijos y esos 5 hijos dieron origen a las 70 primeras grandes lenguas, ¿no? O sea, es un mito patriarcal y patriarcalizante, ¿no? Y sí, claro, si lo aceptamos, tiene lógica, tiene sentido, tiene coherencia, tiene estructura, porque nos han enseñado a pensar así. Creo que nuestro esfuerzo no es demostrar que es cierto o no es cierto. Nuestro esfuerzo verdadero es no pensar así, ¿no? Porque, y entendámoslo bien, ese pensamiento no es un reflejo de la realidad, es una construcción de la realidad. Alucinatoria totalmente, ¿no? La patriarcalidad es muy complicado pelear contra eso, es muy complicado pelear contra el sistema patriarcal de líneas ¿cómo dicen? Como filogenético, ¿no? Muy difícil pelear contra eso, muy, muy, muy difícil. Porque claro, tenemos que partir de lo uno y luego derivado. El tronco y las ramas y las subramas y las subsubramas, ¿no? Pero partimos de lo uno. Ese es el gran problema, ¿no? Ese es el gran problema. Ahora, nosotros partimos del origen no como uno, sino como posible y posible territorializante. El origen es territorio territorializado en tanto que se concreta, es
maravilloso, es un acontecimiento en sí mismo, en su completud. Y yo creo que la lengua debiera verse de esa manera, ¿no? Pero claro, mientras pensemos la parentalidad de las lenguas, que creo que ya mucha gente se ríe de la parentalidad de las lenguas, ¿no? Pues mientras lo pensemos así, tenemos que seguir pensando en la parentalidad de los grupos indoeuropeos, entre comillas, ¿no? Y ya de ahí, pues vamos a volver a todas las payasadas que se han hecho siempre, ¿no? Que si forma del cráneo, que si color de la piel, que si adaptabilidad, es absurdo, ¿no? Mejor nos zafamos de ahí y volvemos a preguntarnos, no por lo indoeuropeo, sino por lo que lo indoeuropeo nos regala como relato del emerger de la cultura. ¿Emergir o emerger? Emerger de la cultura, ¿no? Entonces, bueno, pues es donde estamos parados. Es decir, lo que digo ahora es, la batalla que estamos librando hoy es una batalla contra la colonización de nuestro pensamiento. El ejercicio que hacemos aquí no es de expansión del conocimiento y de aproximación a la verdad. Es un ejercicio de descolonialización de nuestro pensar. Por eso pensamos lo que dicen los historiadores, ¿no? Hacemos esta observación de segundo orden, ¿no? Es decir, no es como la observación participante del antropólogo arrogante, sino la observación del que observa, ¿no? Es la autoobservación, en tanto que tratamos de llevar al límite lo posible de nuestro pensamiento, abriendo espacios no para pensar diferente, sino para que el pensar libre sea un acontecimiento posible. No sé si de ahí el existir, el dejar huella y bla, 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 pero el pensar en términos de libertad. ¿Me explico? Sigo un poco más. ¿Nadie quiere comentar nada? La idea de una remezcla, de un reflujo de estos pueblos, refuerza la característica viajera que se ha atribuido a los mismos. Y mientras más lejos en tiempo y espacio geográfico de los pueblos tempranos propios de este estilo, se puede entender más o menos con claridad que la homogeneidad responde a la disposición cultural cercana y propia de los momentos iniciales del devenir cultural. Es decir, al probable nacimiento u ocurrencia del acontecimiento cultural que se ha descrito en esta tesis. Es decir, más sencillo, que los pueblos durarían más parecidos al origen en la medida en la que estén más aislados. Los pirajás, los de esta isla en Fiji, yo no sé dónde es que la gente no puede ir porque todavía está un grupo ahí que los caza y se los comen, ¿no? Y que es una isla donde la gente está súper aislada desde hace milenios, ¿no? Algunos grupos de lo poco que sobrevive en Australia, ¿no? Algunos grupos indígenas que medianamente han adaptado la llegada de la imposición occidental y la Coca-Cola, pero que retienen algunos hábitos, algunas costumbres. Bueno, mientras más aislado se pueda tener al grupo, es probable que perdure más. Los islandeses tienen una lengua muy vieja, ¿no? Que se ha mantenido más o menos parecida, porque pues un ratote pues son una isla a la que no se puede llegar tan fácil, ¿no? O con la que no se puede tener tanto intercambio. Además de que creo que no tiene nada más que volcanes. O sea, nadie va y los chinga. Pero bueno, sigo. Al distanciarse, al viajar, mezclarse y seguir viajando, estos pueblos fueron perdiendo la cercanía con las experiencias primarias y fueron disponiendo territorio para otras nuevas experiencias, mismas que acontecieron considerando o tomando la expansión, individualidad y la jerarquización e incluso la invasión como nuevos territorios culturales. Los periodos posteriores, que ya implican asentamientos mucho más extensos y complejos, así como organizaciones sociales estratificadas con mayor complejidad, fueron también el fin de la exploración y mezcla de las experiencias culturales. Ya no era fácil. Y hoy me atrevo a decir que ya no era fácil, la agricultura ya lo había ocupado todo.
Y quizá fueron también la extinción de la conducta exploratoria que perduró por mucho tiempo, generando finalmente nuevas formas de constitución y relación, ya no solo entre humanos, sino entre pueblos diferenciados irreductiblemente. La prosperidad abrió paso a la diversificación y de alguna manera al ordenamiento del mundo de acuerdo con comportamientos sociales novedosos y cada vez más complejos. No me gusta usar la palabra complejo, pero digamos cada vez más elaborados. Con ello no aseguramos que los kurganes sean o hayan sido el origen de las nuevas sociedades, pero sí que parte de su estilo identitario existencial funcionó como terreno, como campo para nuevas experiencias y quizá contribuyó al eventual nacimiento y desarrollo de la guerra y la expansión imperial en el mundo. Sin por ello forzarnos a ver ahí un estilo hegemónico o dominante, sino únicamente parte de algo que, aunque aún no nos es revelado con claridad, fue gestando un estilo imperialista que parece estar más bien asociado con los recursos y no con una ideología eventualmente dominante en el mundo. Ahí está, Trump no tiene ideología, Trump no tiene pensamiento, Trump no tiene nada, solo reproduce una forma de ser imperialista y destructiva, ¿no? Porque ni siquiera es apropiativa, es destructiva. Con ello, no aseguramos que los kurganes sean o hayan sido... Ah, esto ya lo leí. Eh, Por esta razón, y antes de seguir adelante, habrá que hacer un último recorrido por los kurganes y por las propuestas de Gimbutas y revisarlos en los términos que ella misma los describirá más adelante, como un estilo que de alguna manera recorrió y permeó gran parte de Europa y tocó o quizá nació de la misma manera en el sur del Cáucaso, región en la que habrá región a la que habrá que retomar más adelante. Con esto termino hoy y abro nada más el título de lo siguiente, ¿no? Que es una pregunta. ¿Qué es un estilo y de qué manera éste señala o apunta a una dispersión cultural? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer, con lo que vamos a cerrar ya este breve periodo de los kurganes para prepararnos, yo creo que sí, para plantear la cuestión del estilo Kurgan. Lo que viene va a estar muy interesante porque ya es la parte conclusiva de este periodo de los cuatro Kurganes y listo. Por favor, háganme 856 comentarios porque sí me interesa mucho ver a dónde logramos llegar juntos con estas reflexiones. ¿Quién dijo yo? Anden, por favor. Has, ¿estás vivo? Creo que no. Octavio, Alejandra. Nada más pensar otra vez en la cuestión del territorio y cómo esta disposición del habla, ¿no? Que creo que es algo que se ha aparecido en tus seminarios en los últimos años, me parece, ¿no? Creo que no sé en qué momento se te fue revelando, pero ahora viendo el trabajo que estamos haciendo en conjunto, me parece que cada vez toma más fuerza, ¿no? O sea, yo en el trabajo que estoy haciendo de Aristóteles, creo que sí puedo vislumbrar las ideas que él tenía sobre la territorialidad y de hecho vamos a hablar un poco la siguiente sesión de eso, ¿no? Ujú, Y además me hace pensar no solo en estos grupos kurganes, ¿no? Sino lo que hay previo a ellos, ¿no? O sea, las migraciones bueno, los que poblaron Europa. Y por ahí próximamente lo vamos a ver, ¿no? Ahora que hablabas de esta lucha contra este gran sistema patriarcal, que es, pues sí, una hidra, ¿no? Que es un monstruo de un chingo de cabezas, ¿no? Y
Pero Martín Bernal, que es el que escribió Atenea Negra, creo que también va a ser uno de los pilares que podemos como seguir, ¿no? En función de, pues, él no habla de patriarcado, patriarcado, habla de racismo, ¿no? Habla de la fundación de la identidad indoeuropea moderna es racista. Ujú. Ajá. Y está muy cabrón, ¿no? Hay que pensar en libertad, ¿no? Creo que es lo que tengo que decir. En el doble sentido, ¿no? Sí. Pensar libres y pensar en lo que Así es es. libre. Sí, de acuerdo totalmente. Gracias, Octavio. ¿Alguien más? Andenlen, Marta, Cuervo del Juicio, Ángel, que de todos modos a ti nunca te oímos. De hecho, a ti no te aparece el micrófono, ¿eh? Supongo que vas a escribir en el chat, pero... Azucena, Alejandra, Magnolia, Has, sí se mueve, o sea, sí respira. María Jessica, ¿de plano nadie? Estaba seguro que hoy íbamos a tener una discusión un poco larga y mírense. Bueno, dado que nadie más, Octavio, ¿adelantas algo para la próxima? Vamos a empezar con el libro 4 de la física. Espero terminarlo todo la siguiente sesión. Ya me urge empezar con Atenea Negra, ¿no? Mm. Resulta que son 3 volúmenes o 4, creo, pero encontré, por lo menos el primero está traducido al español, Ah, bien. primerito. Los demás creo que no han sido traducidos, pero bueno, ya les iré pasando el texto en su momento, pero ya ir preparando este escenario, ¿no? Creo que va a venir muy bien también con lo que está trabajando Alejandra esta recitación que está haciendo de la diosa blanca, ¿no? Y que, o sea, no se puede no leer a Graves, ¿no? Decía Borges que era un macanudo, ¿no? Mm, mm. Pero maravilloso. Borges siempre. Siempre Borges, nunca Borges. Vale. Pues es lo que sigue para la próxima. Y esperemos que lleguemos. Está en inglés, ¿verdad? La tenía negra originalmente. Sí, está en inglés. ¿No? Digo, si lo podemos tener, aunque sea echarle un ojo. Yo creo que también lo he bajado, pero solo uno está traducido, dices entonces. Solo no está traducido. Y ya, pues, la ventaja de estas cosas, de estos modelos, logarítmicos llamados inteligencia artificial, ¿no? Que Mm. podemos traducir para hacer lecturas rápidas, ¿no? Sí, Eso es, creo que una de las grandes ventajas que tenemos. sí, sí, sí. Apenas planteaba algo sobre la inteligencia artificial. Y todo el mundo la odia, creo que ese conservadurismo es terrible, ¿no? Como que todo aquel académico dice, maldita inteligencia artificial. Pero la realidad es que es una herramienta extraordinaria, nos ahorra años de trabajo. O sea, te permite ir más allá, mucho más rápido. Lo que a mí me había tomado regularmente años, lo estoy haciendo en minutos. ¿No? Cosas tan simples como necesito conocer a alguien enfocado en esto o encontrarme libros para hacerlo, voy contigo, Cuervo. Este, me lo ahorra, me saca artículos. Estoy fascinado yo con la inteligencia artificial. De verdad, te ahorra explorar y te da la oportunidad de pasar algo que hubiera sido un escaloncito, pero que te tardabas años, ahora lo puedes pasar y dar un paso ya con ciertos argumentos para otra cosa. Estoy fascinado con la inteligencia artificial y sí, ayuda a leer muy cabrón cosas que no están traducidas. Pero bueno, gracias, Octavio. Cuervo, ¿ibas a decir qué? Sí, un pequeño comentario y una duda con respecto a lo que estabas diciendo del espacio de bueno, el concepto de la cultura.
Entonces, la cultura ya no la estás viendo como un elemento del territorio o un derivado del territorio. No, la cultura ocurre en un territorio, pero al mismo tiempo lo delimita, lo concreta, acontece ahí, no deriva de él, ocurre ahí. Es que es muy importante entender, y creo que sí es muy importante lo que preguntas, porque es mi gran temor, creer que hay un derivado, ajá, que es, digamos, una consecuencia, un suceso resultado de una serie de causas, como nos hablan cuando vamos a la escuela y nos dicen causas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No, no, no hay tal cosa. Es un territorio que se territorializa concretándose. Ujú. Entonces, la cultura ocurre en el territorio y el territorio ocurre cuando la cultura ocurre. No la precede, no la precede. Acontece al tiempo que acontece la cultura. Por eso es que podemos reconocer el territorio y reconocer la cultura solo por un momento. Y me voy a atrever a llevarlo más lejos. Eso es la historia. Ok, y también como otra duda, según lo que planteaste, entonces el territorio ya sería la consolidación de cuando ya no hay experiencia propia, ¿no? Cuando la cultura deja de funcionar como experiencia y se empieza a reproducir solo por reproducirse, la cultura, o más bien la obra cultural se territorializa. Es decir, se vuelve territorio nuevamente. Ya no experiencia, sino territorio. Sería como cuando un ritual se vuelve tradición y luego se institucionaliza. Ah, esa sería una forma. Sí sería como, pero sería una forma, ¿no? Creo que el ritual puede en sí mismo volverse solamente una conducta. Ok. Es Ujú. como, bueno, creo que eso todo lo tú y yo lo sabemos, lo de los espacios vectoriales que decíamos ya hace un tiempo. Ah, sí, justo es una locura lo de los espacios vectoriales que me pareció fascinante, ¿no? Porque un vector ocurre en un espacio vectorial. No vi quién se fue, pero bueno, un vector ocurre en un espacio vectorial, un, no es un, en sí mismo no es, solo puede ocurrir en un espacio vectorial, además de tres dimensiones, ¿no, Sofía? Más de tres, depende, pero creo que eso yo lo puedo explicar bien porque según yo está también lo de los subespacios y a veces el vector es el espacio vectorial, nada más que la gente lo cambia la terminología dependiendo de cómo lo quieran poner. Ya viste, Joshua, para que lo pongas en el Telegram. Ya sé que no hemos visto el video que nos mandaste, pero lo vamos a ver. Pero ahí está una pregunta si quieres responder. Tú que siempre nos dejas preguntas acá. ¿Qué más, Cuervo? Nada más, gracias. Muy bien. Alejandro, ¿ibas a decir algo o solo apareciste para poner tu cara de reprobación? Iba a decir algo, pero ya no. Ya Jaja. me voy. Bueno, yo creo que todos, ¿no? ¿O alguien más quiere decir algo? Azucena prendió su cámara, ¿quieres decir algo? ¿No? Todo bien, gracias. Es que ya Muy bien. en lo que te escuchaba doblaba mi ropa Ah. y por eso Pues ya acabé y ya. todo el mundo hizo el quehacer mientras oían mi seminario para lo que sirve, no para no hacer el quehacer en soledad. Muy bien. Bueno, pues ya vámonos. Has no va lejos, ya está lejos, mírenlo. Este, ya regresó. Pues bueno, vámonos a dormir. Yo no, porque voy a trabajar, pero nos vemos la próxima semana con Octavio en primera fila y en 2 semanas Alejandra y descansamos una. Vale, Magnolia, te vamos a extrañar mucho las próximas 7 semanas. Ahí te encargaríamos algo, pero tú también vives lejos, entonces no nos lo puedes mandar. Pero bueno, pásatela bien. Y todos los demás, nos vemos acá. Todos los que no vienen, Joshua, ojalá algún día te conectes. Alejandro, que tiendes a no venir. John, que por ahí andas. Y gracias a ti, Magnolia. John, Alejandro, ya lo había dicho. Y bueno, todos los que han venido alguna vez y no vienen, vengan. Se los ordeno.
Y si alguien quiere en el YouTube que nos vea y quiere venir en presencial, escriban en el YouTube y les mando la liga del Telegram, de esta cosa, del Zoom. Zoom. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Los quiero. Besitos, besitos. Au revoir. Descansen, bye. Bye Bye. bye. Adiós. Bye.